Yo les voy a presentar la siguiente parte de la Ley General de Salud. Estamos en la maestría de Administración de Sistemas de Salud, estamos en la materia penal. Nuestro tutor a cargo es la maestra Liliana Robles Cruz y pues el responsable del contenido, su servidor, Sebastián de Jesús Castro Ríos. 14 de septiembre de 2024. Ley General de Salud, como ustedes lo han visto, lo han descargado algunos de los compañeros. La última actualización es del 06 del 2024 de este presente año. Fue publicada el 7 de febrero de 1984. Yo les voy a hablar de los artículos del 112 hasta el 127. Para comenzar en el 112, bueno, vamos a ver básicamente tres capítulos a partir del capítulo 2. Cada capítulo tiene un título como tal. El capítulo número 2 habla sobre la educación de la salud, para la salud. Es el artículo 112 para comenzar y se tiene tres fracciones. La primera fracción nos hace hincapié en fomentar a la población el desarrollo de actitudes, conductas, más que nada para la prevención de enfermedades individuales, así como colectivas, que pongan en riesgo accidentes y para protegerse de los riesgos que pongan en peligro la salud. La fracción número 2 hace conocimientos como tal de las enfermedades o los daños que podrían ser efectos nocivos del ambiente en la salud. Y tiene una tercera fracción. La tercera fracción habla sobre orientar y capacitar a la población. Primeramente en materia de varios puntos, más que nada todo enfocado a la prevención y educación para la salud, en cual quiere hacer hincapié en la nutrición, alimentación nutritiva suficiente, educación sexual, planificación familiar, riesgos de la automedicación, uso adecuado de los sistemas de salud, de los servicios, así como salud visual, auditiva, salud ocupacional, básicamente todo enfocado a la educación para la salud. Entrando al artículo 113 del mismo capítulo, aquí hace hincapié varias partes está la ley general, disculpen, que hace hincapié en el que se tiene que coordinar con las diferentes instituciones, ya sea la SED, los gobiernos que están adscritos a ciertas entidades federativas como tal y cuáles las colaboraciones que tienen que tener dependencias, ya sean en las entidades del sector salud, estados a las cuales se desarrollan. En este artículo, en la 113, debe de formular, en coordinación con la SED, la Secretaría de Salud, formular, proponer y desarrollar programas, estos enfocados y orientados a la educación y alimentación nutritiva suficiente y de calidad, así como la actividad física, llevar un registro, una detección oportuna, un seguimiento en base al peso, la talla y el IMC en los centros escolares de educación básica. Como esto se debe tratar en comunidades indígenas, también debe difundirse todo este material en español. Todo este material en español y la lengua o lenguas indígenas que correspondan en su caso o en su defecto. El artículo 114, aquí ya como vemos, estamos entrando en el capítulo 3, que nos habla sobre nutrición propiamente. Vamos a lo mismo. Aquí debe trabajar la Secretaría de Salud con respecto a las entidades del sector salud o gobiernos en las entidades federativas que estén en el ámbito de incompetencia como tal. Aquí en el 114 nos habla de que deben de desarrollar una formulación y desarrollar programas de nutrición. Esto debe involucrar los sectores sociales y así como privados. Los programas de nutrición promoverán la alimentación nutritiva y deberán considerar las necesidades nutricionales de la población. Y asimismo también deben de proponer acciones para reducir la malnutrición y el consumo adecuado en base a las necesidades nutricionales de la población. Por poner un ejemplo, no sé, en el país, o sea, como tal México, pues no tenemos hipotiroidismo porque pues la sal viene yodada, no es una sal normal sin yodo. Entonces, en nuestro país no tenemos pacientes que tienen hipotiroidismo por lo mismo. En el artículo 115 seguimos en el mismo capítulo, en el capítulo 3, en la nutrición. Este tiene varias fracciones, del 1 al 6 hasta el 11. Como tal, este artículo nos habla más que nada, no las voy a mencionar a grosso modo. En la fracción 1, la vigilancia epidemiológica; la fracción número 2, programas y actividades de educación en materia de la nutrición, prevención, tratamiento y control de la desnutrición y la obesidad.
Evaluación de los servicios de nutrición, y hacer enfoque sobre las mayores carencias que se presenten en ciertas poblaciones. Asimismo, lo que hablan en la fracción 4 del artículo 115, normar el valor nutritivo y las características de los alimentos y las bebidas no alcohólicas. Todo esto hace énfasis a la población para la nutrición, así como el artículo 5, el artículo 6. El artículo 7 como tal nos hace hincapié en establecer las necesidades nutrimentales que deban satisfacer los cuadros básicos, evitando los altos contenidos de azúcares, grasas saturadas, grasas trans y sodio. La fracción 9 del artículo 115 nos habla igual como el artículo anterior. Va enfocado a la prevención, control del sobrepeso, obesidad y trastornos de conducta alimentaria. Más que nada todo esto, este artículo nos habla más, 115, sobre la prevención y conducta alimentaria adecuada para evitar la desnutrición. Aquí entrando al capítulo 6, efectos en el ambiente y en la salud, vamos a hablar primeramente en el artículo 116. El artículo 116 se basa más que nada en la protección de la salud humana ante los riesgos, los daños dependientes de las condiciones del ambiente, como el nombre del capítulo así lo refiere. El artículo 117 habla sobre la formulación de conducción en la política de saneamiento ambiental. Esto va a corresponder a dos entidades, a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales propiamente, pero tiene que estar en coordinación con la Secretaría de Salud. Cuando va a estar en coordinación con la Secretaría de Salud, debe estar o competir a la referencia de la salud humana. Es lo que hace el artículo 117 y la 118 va de la mano con el 117. El artículo 118 básicamente nos habla sobre más que nada determinación de los valores de concentración máxima permisibles para las contaminantes en el medio ambiente. La fracción 1. La fracción 2, el tratamiento del agua para uso y consumo humano. El 3 me interesó más en el 3 bis porque habla sobre evaluar los riesgos sanitarios en los cuales se puede encontrar expuesta la población por fenómenos naturales, ya sea por el cambio climático. Promover y apoyar el saneamiento básico. En el artículo 6, en la fracción 6 del artículo 118, habla sobre el control sanitario de las vías generales de comunicación, llámese estas embarcaciones, ferrocarriles, aeronaves y vehículos terrestres destinados al transporte de carga y pasajeros. Para entrar en otro artículo que es del 119, igual mismo efectos del medio ambiente, en la fracción 1, ese tiene 4 fracciones. En la fracción 1 del artículo 119 nos habla sobre la investigación permanente y sistemática de los riesgos, daños que para la salud de la población origina la contaminación del ambiente. El 2, fracción 2, vigilar y certificar la calidad del agua para uso y consumo humano. La fracción 3 habla más que nada igual, pero habla más que nada enfocado a la seguridad radiológica, en el cual puede hacernos daño a nosotros. Y esto debe ser hacer hincapié de la correspondencia a las autoridades competentes, que más adelante le voy a hablar sobre eso. En la fracción 4 nos habla sobre la información toxicológica actualizada, en lo que se establezcan las medidas de respuesta al impacto de la salud originada por el uso de sustancias toxicológicas o ya sea peligrosas. El artículo 120 van de la mano obviamente con el artículo 119. La Secretaría de Salud y los gobiernos en las entidades federativas en sus representativos ámbitos de competencias se coordinarán con las dependencias y entidades competentes del sector público para la prestación de los servicios que refiere este capítulo. Vuelvo a lo mismo, la Secretaría de Salud trabaja en conjunto con las demás autoridades competentes en las cuales estén involucradas. Artículo 121. Las personas que intervengan en el abastecimiento de agua no podrán suprimir la dotación de servicios de agua potable y avenamiento de los edificios habitados. Artículo 122. En este se basa básicamente en la que da prohibida la descarga de aguas residuales sin el tratamiento para satisfacer los criterios sanitarios emitidos por el artículo 118, que ya se los había comentado anteriormente. Toda esta agua que se destinen para uso de consumo humano como tal es más el hincapié.
El artículo 123, la Secretaría de Salud proporcionará a la Secretaría de Economía y en general los requisitos técnicos sanitarios para que el almacenamiento, distribución y uso y manejo del gas natural, el gas licuado de petróleo y otros productos industriales gaseosos que sean de alta peligrosidad. Como han visto, la Ley General de Salud sí trabaja inmerso con más entidades federativas. Y aquí sí hace hincapié, pues más que nada, las cuestiones toxicológicas, las cuestiones de abastecimiento humano, y aquí mismo está involucrando el gas, todo lo que tenga que ver con el medio ambiente y la intoxicación o peligros para el cuerpo humano. Aquí en esta parte, en el artículo 124, ya nos empieza a hablar sobre las fuentes de radiación. Para entender que una fuente de radiación es cualquier dispositivo o sustancia que emita radiación ionizante en forma cuantificable. Aquí nos dice que pueden ser de dos clases, unas que contienen material radioactivo como elemento generador o, bueno, y las que generan con base a un sistema electromecánico adecuado. Ese es en el artículo 124. Y el artículo 125 del capítulo 4, efectos del medio ambiente y la salud, aquí hace hincapié en algunas partes, más que nada igual las cuestiones de rayos X. Requiere de autorización sanitaria la posesión, comercio, importación, exportación, distribución, transporte y utilización de fuentes de radiación de uso médico. En lo que se refiere a las unidades de rayos X de uso odontológico, bastará con que el propietario notifique por escrito la adquisición de estos rayos. Y esto sí, en la ley general sí nos marca de que si, ok, un odontólogo adquirió algún tipo de unidad de rayos X, debe de notificarlo antes de los 10 días siguientes de la adquisición del mismo. En el caso de que las fuentes de radiación de uso médico o diagnóstico, la Secretaría de Salud expedirá las autorizaciones en forma coordinada con la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear. Otra vez, como les comentaba previamente, la Secretaría de Salud tiene que trabajar sí o sí con las demás instalaciones, ya sea de medio ambiente, de sanidad, de seguridad nuclear, de gobiernos, todas las entidades. El artículo 126, esto nos habla más que nada de la construcción de obras o instalaciones, así como la operación o el funcionamiento de las existentes donde se usen fuentes de radiación. Seguimos en lo mismo. La Secretaría de Salud va a trabajar con las diferentes instalaciones, deben de coordinarse para evitar que se instalen o edifiquen comercios, servicios y casas habitación en las áreas aledañas en donde funcione cualquier establecimiento que implique un riesgo grave para la salud de la población. No deben de haber instalaciones, o bueno, sí más que nada instalaciones cerca de la población, que esto no involucre un cierto riesgo para la salud de los mismos. El artículo 127, seguimos en lo mismo, en efectos en el ambiente y en la salud, sin perjuicio de lo que establece en la Ley Federal del Trabajo y sus reglamentos en relación con las labores peligrosas e insalubres. El cuerpo humano solo podrá ser expuesto a radiaciones dentro de los máximos permisibles que establezca la Secretaría de Salud, incluyendo sus aplicaciones para la investigación médica, diagnóstica y terapéutica. Hay un margen de radiación tolerable. Y bueno, esto es lo que basa la Ley General de Salud en base a estos artículos. El capítulo, como ya les había comentado, el capítulo 2 sobre la nutrición, lo del medio ambiente en el capítulo 3 y en el capítulo 4 los efectos adversos del medio ambiente. Si tienen alguna pregunta o duda, voy a estar ahí pendiente en el chat. Muchas gracias por su atención.